Hay historias en el cine que brillan con la fama, con la belleza, con ese tipo de magnetismo que hace que alguien se vuelva inolvidable desde el momento en que aparece en pantalla. Pero detrás de ese resplandor, hay historias que pocos se atreven a contar. Historias enterradas en susurros, en escándalos que sacudieron industrias enteras y en corazones rotos que nunca llegaron a los titulares. Recuerdo haberme sentado con ella una vez, años después de que las cámaras dejaran de rodar. Estaba callada, serena. Sus ojos, aún luminosos, llevaban el peso de quien ha visto demasiado. Sonrió al recordar algo, y luego desvió la mirada, como si incluso evocarlo fuera peligroso. Esta no es solo una historia sobre la fama, es sobre cómo el amor fue destrozado por el poder, cómo la obsesión de un solo hombre estuvo a punto de borrar todo lo que ella construyó, y cómo las personas más cercanas a ella pagaron el precio más alto. Tal vez creas que conoces las leyendas del cine, pero esta podría cambiarlo todo. Si te atraen las historias donde la belleza se encuentra con la tragedia, donde la verdad es más extraña y más brutal que la ficción, asegúrate de darle like a este video y suscribirte al canal, porque hoy vamos a un lugar al que pocos se atreven a ir. Mercedes Carreño nació como María de las Mercedes Carreño Nava el 15 de octubre de 1947 en Minatitlán, Veracruz, un rincón tropical de México que, aunque lejos del foco artístico, le regaló al mundo a una niña destinada a algo mucho más grande. Su infancia temprana estuvo marcada por un cambio crucial. Ella y su madre dejaron atrás los paisajes exuberantes de Veracruz para instalarse en el caos vibrante de la Ciudad de México. Fue allí, en el corazón de una metrópoli llena de ruido, color y ambición, donde Mercedes comenzó su transformación. De una niña curiosa a una artista con voz propia. Se sintió atraída por el mundo del drama, inscribiéndose en la prestigiosa Academia Andrés Soler, un semillero de actores bajo el ala de la Asociación Nacional de Actores, o ANDA. La academia no era solo una escuela, era una fragua, donde la emoción cruda se encontraba con la disciplina, y donde se enseñaba a los jóvenes artistas no solo a actuar, sino a sentir, a provocar, a pensar. Para Mercedes, fue la tormenta perfecta. En su adolescencia, Mercedes se lanzó de lleno al mundo del teatro experimental, un espacio donde los límites se desdibujaban y las emociones estaban a flor de piel. Estas no eran las producciones pulidas y comerciales de los escenarios convencionales. Eran presentaciones íntimas, a veces caóticas, que a menudo se desarrollaban en espacios poco comunes, salas, sótanos, incluso esquinas de la calle. Y, sin embargo, era en esa crudeza donde habitaba el verdadero arte. Ella lo abrazó por completo. En una época en la que a la mayoría de las jóvenes aún se les pedía ajustarse a la tradición, Mercedes ya rompía el molde, desafiándose a sí misma y a su público. Durante esta fase electrizante de su formación, tuvo la oportunidad de trabajar junto a Alejandro Jodorowsky, una de las figuras más enigmáticas y vanguardistas del teatro latinoamericano. El trabajo de Jodorowsky era cerebral, onírico y en ocasiones perturbador. Y aún así, Mercedes encajó naturalmente en su mundo, como si siempre hubiera pertenecido a ese universo surrealista de profundidad psicológica y confrontación emocional. Pero Mercedes no solo dejaba huella sobre el escenario, también incursionó en el mundo del modelaje, una elección que, una vez más, no tomó a la ligera. En un tiempo en que la moda aún estaba sujeta a normas sociales estrictas, Mercedes modeló un monokini, un traje de baño revelador de 2 piezas que desafiaba los estándares morales del México conservador. La reacción fue inmediata. La prensa la apodó la chica del monokini, un título que la seguiría durante años, a veces de forma reductiva, pero siempre con un matiz de admiración por su valentía. Algunos pudieron verlo como una estrategia publicitaria, pero eso sería perder el punto. Mercedes no solo estaba haciendo una declaración de moda,
Estaba haciendo una declaración cultural. Estaba reclamando su espacio, su autonomía, su derecho a expresarse como quisiera. Y aunque a algunos les incomodara, todos estaban prestando atención. Ese momento, tan provocador como significativo, abrió puertas que durante mucho tiempo habían estado cerradas para las mujeres jóvenes que se rehúsaban a conformarse. Gracias a esa creciente visibilidad, Mercedes consiguió su primer papel profesional en teatro, con la obra El hombre y su máscara, donde compartió escenario con el veterano y altamente respetado actor Carlos Ansira. Para una intérprete joven, esto no era poca cosa. Ansira era conocido por su presencia intensa y su rigor intelectual, y que Mercedes fuera elegida para actuar a su lado hablaba mucho de su creciente reputación como actriz seria. Pero, una vez más, Mercedes no se detuvo allí. En 1964 se reencontró con Alejandro Jodorowsky en una obra atrevida llamada El hombre sin máscara. No era un drama simple, era una excavación psicológica profunda. En ella interpretó a Elvira, una manicurista cuyo papel, aunque modesto en apariencia, servía como ventana hacia una dinámica familiar profundamente disfuncional. La obra exploraba una inquietante rivalidad entre dos hermanos, ambos emocionalmente atados a una madre dominante que les drenaba la vitalidad, convirtiendo su vínculo en una amarga competencia por afecto. Era un terreno emocional oscuro e intenso, y Mercedes lo transitó con una honestidad implacable. Estos papeles, viscerales, psicológicos, a menudo incómodos, eran lo opuesto a la imagen glamorosa que la prensa intentaba imponer sobre la chica del monokini. Y quizá ese era precisamente el punto. Mercedes Carreño ya desafiaba expectativas. Podía ser audaz y hermosa, sí, pero también intelectual, introspectiva y dolorosamente humana. No le interesaba ser un adorno pasivo en el escenario o la pantalla. Ella estaba ahí para provocar, para desafiar, para reflejar a la sociedad de la que provenía con todas sus contradicciones. Incluso en esos primeros años, se podía sentir que no buscaba una fama fácil. Quería algo más profundo, una especie de verdad que solo se alcanzaba mediante el riesgo, la vulnerabilidad y el arte que te dejaba pensando mucho después de que cayera el telón. Y es que, para alguien como Mercedes Carreño, la transición del teatro al cine no fue simplemente un cambio de carrera. Fue un salto audaz y deliberado hacia el centro de la atención. A finales de los años 60, ya comenzaba a abrirse paso en el cine mexicano con papeles secundarios, navegando con cuidado una industria fílmica aún dominada por ideas convencionales sobre lo que una mujer podía ser en pantalla. No fue de la noche a la mañana, pero se sentía en el aire. Meche, como la llamaban quienes la conocían bien, estaba a punto de algo mucho más grande. Alrededor de esa época, se casó con José Lorenzo Sacani, un fotógrafo que no solo fue su pareja en lo personal, sino también uno de los primeros en creer en su potencial estelar en la gran pantalla. Fue gracias a su apoyo que se encendió una nueva y ambiciosa etapa en su carrera. Juntos dieron un paso audaz y fundaron su propia casa productora, Uranio Films. Un movimiento así no es solo empresarial, es visionario, y demostraba cuánta autonomía deseaba Meche sobre su imagen, sus papeles y su camino. El primer proyecto de Uranio Films fue Damiana y los hombres, en 1967, basada en un guión escrito por la propia Meche. La película fue dirigida por nada menos que Julio Bracho, un maestro del cine mexicano. Fue en este filme donde Meche mostró por fin todo su potencial, complejo, seductor, poderoso. El público no solo la notó, quedó cautivado. Prácticamente de la noche a la mañana, se convirtió en un símbolo sexual nacional, no por seguir la fórmula habitual, sino porque aportó algo diferente a la pantalla, una intensidad, una presencia y una mente detrás de cada gesto. Bracho, claramente, también vio algo en ella,
y la invitó de nuevo para Andante en 1969, que rodaron en diversas locaciones de Europa. Fue una producción ambiciosa, fastuosa, uno de esos proyectos que intentaban posicionar al cine mexicano en una luz más internacional. Pero, a pesar de su escala y del talento involucrado, la película no conectó con el público. Comercialmente, Andante fue un fracaso. Es uno de esos momentos en que las expectativas de la industria y la visión del artista simplemente no coinciden. Y en un negocio que puede ser brutalmente corto de vista, un tropiezo así puede ser peligroso. Pero Meche no estaba interesada en desvanecerse en silencio. Ella sabía que tenía que demostrar que Damiana no fue un golpe de suerte, que no era solo un fenómeno pasajero. Así que se alió con el director Rogelio A. González, una figura sólida en la industria, y juntos hicieron La sangre enemiga en 1971, seguida de La inocente en 1972. No fueron grandes taquillazos, pero mostraron profundidad y consistencia. Meche seguía ahí, firme en su camino. Le estaba diciendo al mundo, esto no es suerte, esto es lo que soy. Y entonces llegó un punto de inflexión. En 1973, el legendario Emilio "El Indio" Fernández, un director conocido por su intensidad y su conexión con la época de oro del cine mexicano, la eligió para su película La Choca. Ese papel le valió a Meche un premio Ariel como mejor actriz de reparto. Fue el tipo de validación con el que todo actor sueña. No solo éxito comercial, sino reconocimiento de tus pares y del propio gremio. Después de años moldeando su camino, este fue su verdadero momento de llegada. Pero como siempre, con el éxito vino la complejidad. Tal vez uno pensaría que para mediados de los años 70, con múltiples películas en su haber, un Ariel en sus manos y su propia productora, Meche había alcanzado cierta estabilidad. Pero como suele suceder, el éxito no significa que las tormentas se detengan. Tras una montaña rusa de proyectos, algunos aciertos, otros fallidos, colaboraciones con varios directores y un matrimonio que le dio a su primer hijo, José Sacani, Meche se encontró en una encrucijada. Su matrimonio con José Lorenzo Sacani llegó a su fin. Fue una transición profundamente personal, que sin duda la sacudió, pero Meche siempre fue una mujer que miraba hacia adelante. No dejaba que los finales la detuvieran. Buscaba nuevos comienzos. Uno de esos comienzos llegó en 1974, con la figura de Juan Manuel Torres, un guionista de mente aguda y alma sensible. Él había escrito un guión titulado La otra virginidad, una película audaz e introspectiva que desafiaba las representaciones tradicionales de la juventud y la sexualidad en el cine mexicano. Meche la protagonizó junto a Valentín Trujillo, y el resultado fue eléctrico. La película se convirtió en uno de los mayores éxitos, tanto comerciales como artísticos, de su carrera, logrando ese raro equilibrio entre atractivo de taquilla y profundidad narrativa real. No fue solo otro título en su filmografía, fue un punto de quiebre, pero esta película le dio más que reconocimiento profesional, le dio amor. Su relación con Torres fue más allá del guión. Hubo química real, conexión verdadera, y para 1976 ya estaban casados. Poco después, Meche dio a luz a su segundo hijo, Juan María Torres. Por un breve momento, la vida parecía plena. Había construido una carrera bajo sus propios términos, había vuelto a amar y ahora formaba una familia. Parecía que finalmente Meche había encontrado algo parecido a la paz. Pero esa paz, trágicamente, sería efímera. Para 1979, su matrimonio con Torres había terminado. Se divorciaron en silencio, y Meche se mudó a Estados Unidos con Juan María, mientras Torres permanecía en México. Para Meche, esto significó no solo el peso emocional de otro desamor, sino también la responsabilidad total de criar a su hijo sola, en un país extranjero, lejos de las raíces de su carrera. Aún así, persistió, volcándose en la escritura y la producción,
permaneciendo detrás de la cámara, donde podía seguir creando sin tener que soportar el implacable brillo del reflector. Y entonces llegó la primera tragedia que dejaría una cicatriz permanente. En 1980, apenas un año después del divorcio, Juan Manuel Torres murió en un accidente automovilístico en Tlalpan. Tenía solo 41 años. La noticia fue devastadora. Sin importar la distancia ni el divorcio, Meche había compartido algo profundo con él, tanto en lo personal como en lo creativo. Y ahora tenía que enfrentarse a lo inimaginable, criar a su hijo sin él. Esa pérdida pesó profundamente sobre ella, y no es difícil entender por qué. Ya no era solo la historia de una carrera, era la historia de una mujer tratando de mantener a su familia unida en medio del duelo. Y aún así, se mantuvo firme. Permaneció en Estados Unidos, trabajando tras bambalinas, construyendo una vida modesta pero digna para ella y Juan María. Pero el destino, cruel como puede ser, aún no había terminado. En 1988, Meche enfrentó el tipo de dolor que ningún padre debería soportar jamás. Su hijo, Juan María Torres, murió en un accidente automovilístico en Nueva York, igual que su padre. Igual de repentino, igual de absurdo. Era joven, lleno de vida, y con ese solo accidente, el mundo de Meche se derrumbó. Ella ha hablado de ello muy pocas veces, pero cuando lo ha hecho, sus palabras han sido lacerantes. Ha dicho que el dolor de ese momento, el día en que perdió a su hijo, nunca desapareció realmente. Ni con el tiempo, ni con la distancia. Permaneció intacto, como una herida que jamás cierra. Esa pérdida no fue solo otro capítulo en su vida. Fue el final del libro que llevaba escribiendo durante décadas. Después de la muerte de Juan María, Mercedes Carreño desapareció por completo de la vida pública. El reflector que alguna vez pareció hecho para ella ya no tenía importancia. Se volvió hacia su interior, entregándose por completo a la escritura, el único refugio que le permitía procesar semejante dolor. Ya no hubo más películas, ni alfombras rojas, ni entrevistas, solo el silencio de sus pensamientos y las páginas que poco a poco, tal vez con dolor, le ayudaron a seguir adelante. Aquí es donde la historia da un giro mucho más oscuro, uno que muestra cuán peligroso podía ser para una mujer tener poder, belleza y visibilidad dentro de un sistema patriarcal. A mediados de los años 70, Meche ya no era solo una estrella, era un símbolo, y lamentablemente, eso la convirtió en un blanco. Un hombre que mostró un interés particular por ella fue Arturo Durazo, el polémico y temido jefe de la policía bajo la presidencia de José López Portillo. Durazo no solo era poderoso, era despiadado, y según personas cercanas a Meche, se obsesionó con ella. Le propuso iniciar una relación formal en varias ocasiones. Y Meche, siempre con elegancia, rechazó educadamente. Le recordó que estaba casada. Más importante aún, le dijo directamente que simplemente no le gustaba. Esa honestidad simple, el tipo de límite que cualquier mujer tiene derecho a establecer, fue suficiente para encender la furia de Durazo. En una retorcida demostración de poder, comenzó a amenazar su vida y la de su pareja. Lo que siguió fue una campaña de hostigamiento que escaló más allá de toda lógica. Usó su influencia política para sabotear su carrera, intimidando a productores y cineastas. Se corrió la voz. Cualquiera que trabajara con Meche enfrentaría consecuencias, y la gente tenía miedo. Su productora tampoco salió ilesa. Su personal fue agredido, intimidado, y en un hecho aterrador, uno de sus colaboradores más cercanos fue asesinado. Es el tipo de historia que parece demasiado cruel para ser real, y sin embargo estaba ocurriendo. Todo porque un hombre no pudo manejar el rechazo de una mujer que se atrevió a vivir con independencia. Ante esta violencia creciente, Meche tomó una decisión desgarradora. Se fue de México. Tuvo que hacerlo. Su seguridad, su futuro, su vida misma dependían de ello. Gracias a una red de contactos en el extranjero, Meche logró escapar a Inglaterra,
donde pasó los siguientes años en un exilio autoimpuesto. No fue una decisión profesional, fue una medida de supervivencia. Y aún allí, la sombra de lo que dejó atrás la acompañaba. Después de décadas viviendo con valentía bajo los reflectores, en el escenario, en el cine, tras bambalinas como productora y en medio de tragedias personales profundas, Mercedes Carreño finalmente eligió un camino más silencioso. En 2005, tras el estreno de su última película, La diosa del mar, Meche decidió retirarse del mundo de la actuación por completo. Tenía 58 años, y era evidente que su vida, durante tanto tiempo centrada en la intensidad de la interpretación, necesitaba algo más suave. Emigró a Estados Unidos sin ningún anuncio grandilocuente, pero con la convicción tranquila de alguien que ya había dado todo lo que podía al mundo del cine y ahora buscaba algo más personal, más reparador. Incluso en su retiro, sus aportaciones no pasaron desapercibidas. En 2009, fue homenajeada en San Miguel de Allende durante el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, un evento que celebró su legado al otorgarle la Cruz de Plata. Fue un momento de reconocimiento que se sentía largamente esperado, celebrando no solo su imagen en pantalla, sino la sustancia y el riesgo detrás de cada una de sus decisiones artísticas. Meche siempre se atrevió a ir más allá de lo esperado, a producir sus propias películas, a escribir, a hablar y a desaparecer cuando la industria ya no reflejaba su espíritu. En sus últimos años, Meche se dedicó al activismo ambiental. Puede que eso sorprenda a algunos, pero para quienes la conocían de verdad o sabían del tipo de profundidad que llevaba consigo, tenía todo el sentido del mundo. Siempre se preocupó por lo que iba más allá de ella misma, por las voces que no eran escuchadas, por las causas que necesitaban ser defendidas. Incluso tenía planes de escribir un libro infantil, lo cual habla de su sensibilidad perdurable y su deseo de influir en el futuro, incluso desde un lugar de privacidad. Pero fiel a su naturaleza, mantuvo un perfil bajo. Ocasionalmente aceptaba entrevistas o asistía a eventos cinematográficos, pero en general vivía fuera del ojo público, no por amargura, sino quizás por sabiduría. Después de una vida tan expuesta, se había ganado el derecho de retirarse. Trágicamente, su capítulo final estuvo marcado por la enfermedad. Según su sobrina, María de Lourdes Newton, Meche sufría de cáncer de hígado, una enfermedad que, con el tiempo, deterioró profundamente su salud. En sus últimos días, fue hospitalizada en Estados Unidos, al parecer por complicaciones relacionadas con la anemia. Luchó en silencio, como había vivido en esos últimos años, pero esta vez su cuerpo ya no pudo más. Apenas 3 días después de ser ingresada, Mercedes Carreño falleció el 21 de julio de 2022, a los 74 años de edad. No estuvo sola en sus últimos momentos. A su lado estaban su hijo, José Sacani, y su sobrina, María de Lourdes, quienes la cuidaron y finalmente compartieron la noticia de su fallecimiento con el mundo a través de TV Azteca. Los homenajes que siguieron fueron sinceros y emotivos. La actriz Laura Zapata le dedicó un mensaje de despedida a través de Twitter. Periodistas como Jorge Nieto, Aníbal Santiago y el conductor Horacio Villalobos expresaron públicamente sus respetos, cada uno rindiendo tributo a una mujer cuya presencia ayudó a moldear el cine mexicano de maneras inolvidables. Sus restos fueron cremados, y sus cenizas reposan ahora en el cementerio Hollywood Forever, en Los Ángeles, un hogar final poético para alguien que vivió entre México y Estados Unidos, entre las sombras y los reflectores, entre el dolor personal y la valentía artística. La historia de Meche no termina con su muerte. Perdura en su obra, en las decisiones audaces que tomó, en los límites que rompió y en el legado silencioso que dejó atrás. Si la historia de Meche Carreño te conmovió, aunque sea un poco, y quieres profundizar más en el impacto de sus películas o en las mujeres poderosas que vinieron después de ella,
No olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Aún hay mucho por descubrir y créeme, el próximo capítulo es igual de inolvidable. Gracias por ver, y nos vemos en la próxima historia.